Existe una mezcla casera que quema las malas hierbas hasta la raíz en cuestión de horas y los fabricantes de herbicidas preferirían que nunca la descubrieras. Cuesta menos de $1 por galón y uses vinagre, jabón y un ingrediente que ya tienes en tu cocina, pero hay un método aún más potente que esteriliza el suelo durante un año entero. En los próximos 20 minutos vas a ver 4 formas de eliminar la maleza para siempre, desde la más barata hasta la más definitiva. Soy un jardinero que lleva más de 20 años peleando contra la maleza, y junto a mi hija Mackenzie y mi amigo Cornbread te voy a mostrar lo que de verdad funciona. Porque esta guerra no se gana con productos caros de supermercado, sino con la química correcta. Y la primera lección empieza con un ingrediente que cuesta centavos: vinagre blanco. Pero no el que tienes en la alacena al 5%. Ese es demasiado débil. Necesitas concentración al 30%, lo que los horticultores llaman ácido acético de grado hortícola. Cuesta menos de $1 por galón en cualquier tienda de insumos agrícolas. Y cuando lo mezclas con un chorro de jabón, lavavajillas, el surfactante rompe la tensión superficial y hace que el líquido se adhiera a las hojas en lugar de resbalar. Esa mezcla quema la maleza pequeña en cuestión de horas. La ves marchitarse al sol como si le hubiera caído fuego. El problema es que el vinagre es un herbicida de contacto. Mata lo que toca, pero la raíz queda intacta. Las gramas perennes rebrotan a los pocos días. Así que necesitábamos algo más. Y ahí entró la sal. Media taza de sal común disuelta en la mezcla de vinagre. La planta absorbe el sodio, se deshidrata desde la raíz y muere por completo. Pero la sal también esteriliza el suelo. Nada crece donde cae durante al menos 30 días. Si salpicas una azalea por accidente, la pierdes. Este método es barato y efectivo, pero es un arma de doble filo. Luego probamos el RNT18, un herbicida sistémico con glifosato y diquat que compramos en la tienda de suministros rurales. A diferencia del vinagre, este viaja desde las hojas hasta la punta de la raíz. Lo cargamos en una mochila pulverizadora con surfactante profesional. Lo aplicamos en una zanja llena de maleza resistente y en 3 días estaba todo seco. Pero su protección dura apenas 2 meses. Y entonces llegamos al cuarto método, el definitivo, el que esteriliza el suelo hasta por un año. Se llama RRM43 y contiene glifosato e imazapyr. Este no solo mata lo que toca, sino que crea una barrera química que impide la germinación de cualquier semilla durante meses. Pero cuando lo aplicamos en el camino de grava junto a la cerca, descubrimos algo que ningún fabricante te cuenta abiertamente. A los 3 días volvimos para revisar los resultados y lo que encontramos nos obligó a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre eliminar la maleza. El vinagre con jabón había funcionado exactamente como esperábamos. Las hierbas pequeñas del parterre estaban secas, quebradizas, muertas, pero al arrancar una, la raíz seguía húmeda. En 2 semanas rebrotarían. Es barato, es inmediato, pero no es definitivo. La mezcla con sal había sido más contundente. Las plantas estaban completamente deshidratadas hasta la punta de la raíz. Al cabo de un mes, el suelo seguía estéril. El problema es que también había matado a las lombrices.
No habíamos visto una sola en toda la zona tratada. El RM-18 arrasó la zanja. Cada hierba, cada grama, reducida a polvo. Pero 3 días después, ya asomaban diminutos brotes nuevos en los bordes. El diquat quema rápido. El glifosato viaja a la raíz, pero su efecto residual es corto. Tendríamos que reaplicar en 60 días. Y luego estaba el RM-43, el camino de grava y la cerca. La imagen era impactante. Ni una sola brizna verde. Los arbustos que habíamos rociado se deshacían al tocarlos. Pero al caminar por el camino noté algo raro. Había una película blancuzca en las piedras. Y junto a la cerca, a apenas 1,5 metros, estaba la huerta de Mackenzie con sus tomates. Cornbread se agachó junto al cerco y me dijo: «Mira esto». Las hojas de los tomates más cercanas a la cerca se estaban amarilleando desde los bordes. El imazapyr, el ingrediente estrella del RMF43, es un herbicida sistémico que se absorbe por las raíces y se mueve por la planta sin piedad. Pero además es móvil en el suelo. No se queda donde lo aplicas. Puede desplazarse lateralmente con la humedad, con la lluvia, y llegar a las raíces de cualquier planta cercana. El fabricante advierte en la etiqueta que no se use cerca de árboles frutales o huertos, pero la letra es microscópica y el vendedor de la tienda rural no nos dijo nada. Esto es lo que ningún anuncio te explica. Un producto que esteriliza el suelo por 1 año no distingue entre mala hierba y tu cultivo. No tiene botón de deshacer. Y si llueve fuerte el día después de aplicarlo, ese químico puede escurrirse más allá de tu propiedad, hacia el pozo del vecino o hacia el arroyo donde beben los animales. Pero aquí viene el giro que no esperábamos. Mientras revisábamos los daños en los tomates, Mackenzie nos dijo algo que nos dejó en silencio a los dos. Señaló el parterre donde habíamos usado vinagre con sal y preguntó: «Papá, ¿por qué allí no hay hormigas?». No las había. Ni hormigas, ni mariquitas, ni un solo escarabajo. La sal no solo esteriliza las plantas, colapsa la estructura del suelo, bloquea la absorción de agua y expulsa a los microorganismos que hacen que la tierra esté viva. Habíamos creado 4 pequeños desiertos, y ahora nos tocaba decidir cuál de ellos era aceptable. Lo que descubrimos nos obligó a cambiar el enfoque completo, porque no se trata de cuál mata más, sino de cuál mata con inteligencia. Y justo cuando creíamos tener la respuesta, Cornbread recordó algo que había leído sobre un estudio de la Universidad de Ohio que podría cambiarlo todo. Pero para entenderlo, primero tengo que contarte qué pasó cuando aplicamos estos mismos productos en una zona donde no había margen de error. La zona sin margen de error era la huerta de Mackenzie. Tomates, pimientos, calabazas. Habíamos colocado barreras de plástico y cartón para proteger los cultivos y aplicamos cada producto con precisión quirúrgica a 10 metros de distancia. Pero a los 3 días, las puntas de las hojas de los tomates más cercanos al área, tratada con RM43, se estaban curvando hacia adentro. Clorosis, la llaman los agrónomos. La planta estaba absorbiendo el imazapyr que se había desplazado por el suelo con el riego. Ese veneno había viajado casi 5 metros bajo tierra, sin que lo viéramos. Y lo que estaba pasando bajo la superficie era aún peor. Cornbread encontró el estudio de la extensión cooperativa de la Universidad Estatal de Ohio.
El documento era demoledor. La sal común, el cloruro de sodio que habíamos usado en la segunda mezcla, no se descompone, no se evapora. Se acumula en el suelo y desplaza el calcio y el magnesio que las plantas necesitan para absorber nutrientes. Con el tiempo, la tierra tratada con sal pierde su estructura porosa y se compacta tanto que el agua de lluvia resbala en lugar de infiltrarse. En zonas agrícolas, una sola aplicación de sal puede reducir el rendimiento de un cultivo durante 3 temporadas seguidas. El mismo estudio advertía que la mayoría de la gente usa vinagre y sal creyendo que son inofensivos por ser caseros, cuando en realidad provocan lo que los científicos llaman daño colateral no reversible al microbioma del suelo. Matas la maleza, sí, pero también matas las micorrizas, los hongos benéficos que ayudan a las raíces a captar fósforo. Matas las bacterias fijadoras de nitrógeno. Conviertes un suelo vivo en un sustrato muerto. Y una vez muerto el suelo, las primeras en regresar no son las hortalizas ni las flores. Son justamente las malas hierbas más agresivas, las mismas que estabas tratando de eliminar. El SM-18 no tenía ese problema de salinidad, pero su efecto residual de 60 días nos obligaba a entrar en un ciclo de reaplicación constante. Cada 2 meses, cargar la mochila, mezclar químicos, gastar dinero. Y aquí viene la parte de la que casi nadie habla. Los herbicidas con glifosato, cuando se usan de forma repetida durante años en el mismo terreno, pueden generar resistencia en ciertas especies de maleza. La ciencia ya ha documentado más de 50 especies de plantas resistentes al glifosato en el mundo. Estábamos creando la tormenta perfecta. El M43 era el más temible de todos. El imazapyr tiene una vida media en el suelo de hasta 142 días, según el Consejo de Plantas Exóticas de California. Pero en suelos con poca actividad microbiana, como un camino de grava, puede persistir más de 2 años. 2 años en los que ese suelo no alberga nada, ni raíces, ni insectos, ni semillas. Una zona muerta que se extiende silenciosamente hacia los bordes cada vez que llueve. Y entonces Mackenzie dijo algo que me dejó helado. Señaló el borde del camino de grava donde habíamos aplicado el RMKE43, justo donde la tierra lindaba con el pozo de riego. No podíamos ver el agua subterránea, pero la etiqueta del fabricante era clara en un párrafo que yo había pasado por alto: no aplicar en suelos permeables, especialmente donde el nivel freático esté cerca de la superficie. Habíamos rociado un esterilizante químico a menos de 15 metros del agua, con la que regábamos la huerta todos los días. Cornbread me miró y dijo: hemos estado midiendo el éxito en función de cuánto muere, pero el jardinero de verdad mide el éxito en función de cuánto vive. Y fue en ese momento, de pie entre tomates intoxicados y un suelo herido por nuestra propia impaciencia, cuando entendí que habíamos estado haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es cuál producto mata más rápido. La pregunta es cómo eliminas la maleza sin destruir el suelo que te da de comer. Y para responderla, tuvimos que volver a empezar desde cero con un enfoque que ningún fabricante de herbicidas te va a contar. La respuesta no estaba en un solo producto, sino en un sistema de decisiones escalonadas
que empieza mucho antes de agarrar el pulverizador. Y la primera decisión es la más importante de todas y la que casi todo el mundo se salta. El momento exacto en que atacas la maleza. Mackenzie y yo volvimos a los parterres con un cuaderno. Cada hierba que encontrábamos la identificábamos antes de tocarla. La grama de Bermuda necesita un tratamiento distinto que el diente de león. Una es perenne con rizomas profundos, la otra es anual con raíz pivotante. No puedes combatir al enemigo que no conoces. Una vez identificada la maleza, la primera regla es intervenir temprano. Cuando la planta es joven, tiene pocas reservas en la raíz. Una aplicación de vinagre al 30%. Con jabón basta para deshidratarla por completo antes de que pueda rebrotar. Si esperas a que eche flor, ya es tarde. Esa planta ha enviado un batallón de nutrientes al subsuelo y va a regresar aunque le quemes todas las hojas. Para las gramas perennes que ya están establecidas, descubrimos que el método más inteligente no es químico. Se llama solarización. Cubres la zona con plástico negro durante 6 semanas de verano. El sol calienta el suelo hasta 60 grados centígrados y cuece rizomas, semillas y patógenos. No deja residuos. No contamina el agua y además acelera la descomposición de la materia orgánica. A los 45 días, el suelo está limpio y listo para sembrar. Para los caminos de grava y las juntas de la entrada, donde no hay cultivos que proteger, sí usamos el RM43, pero con una técnica que marcó toda la diferencia. Lo aplicamos con brocha en lugar de pulverizador, directamente sobre la maleza, hoja por hoja, sin que el líquido toque la grava circundante. El imazapir se queda en la planta y no se desplaza. Tardamos más, pero no pusimos en riesgo ni el pozo ni la huerta. Y el cuarto método, el que reemplazó la sal para siempre, fue la harina de gluten de maíz, un subproducto de la molienda que actúa como herbicida preemergente natural, espolvoreada sobre el suelo, impide que las semillas de maleza germinen, pero no afecta a las plantas ya establecidas. No daña a las lombrices, no altera el microbioma y al descomponerse libera nitrógeno. Alimentas el suelo mientras bloqueas la maleza. Eso es inteligencia. 3 meses después de aquel desastre, volvimos al mismo camino. La misma cerca, la misma huerta. Los tomates de Mackenzie estaban cargados de frutos rojos. El suelo del parterre, antes estéril, tenía lombrices otra vez. En el camino de grava, ni una mala hierba. La habíamos eliminado, pero sin envenenar la tierra. Y entonces pasó algo que Cornell nunca me había contado en 20 años de jardinería. Un cliente nos pidió que limpiáramos un terreno abandonado lleno de zarzas. Quería suelo desnudo para construir un cobertizo. Sin plantas que proteger, sin pozo cerca, sin nada que perder. Así que tomé el galón de RM43 que nos quedaba, lo mezclé en la mochila pulverizadora y rocié cada centímetro. A los 10 días, parecía la superficie de Marte. Pero 3 meses después, justo en el centro del terreno, entre la grava y la arena estéril, asomaba un brote verde. Una sola planta minúscula. Me agaché y la arranqué. La raíz olía a menta. Era una plántula de hierbabuena que había germinado a pesar del imazapir. Porque la vida siempre encuentra un camino y la naturaleza no se rinde. Y eso
Justo eso. Es lo que ningún herbicida te puede quitar. De esto se trata realmente. No de matar más rápido, sino de entender que cada metro cuadrado de suelo que pisas está vivo. Y la decisión que tomes con tu maleza define qué tipo de jardinero eres. Puedes quemarlo todo y dejar tierra muerta durante meses. O puedes aprender a eliminar sin destruir, a controlar sin envenenar, porque al final, las malas hierbas no son el enemigo, son el mensajero. Te dicen que el suelo está compactado, que le falta calcio, que hay demasiada sombra. Y si aprendes a leer ese mensaje, dejas de necesitar el herbicida más potente. Te conviertes en el herbicida más potente. Un jardinero que sabe. Si este video te hizo pensar distinto sobre algo tan simple como arrancar una hierba del camino, te pido dos cosas. Dale like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque esto no termina aquí. Y si todo esto te hizo sentido y quieres ir más lejos, tengo algo especial para ti en el enlace del primer comentario fijado. Ve a verlo antes de que caduque. Nos vemos en el próximo.